estoy contento, y a veces cuando estoy contento me doy miedo a mí mismo. Espero transmitir ese gozo en el Señor. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Vamos a Hebreos. Hemos avanzado bastante ya en el libro, tremendo. Estuvimos en el capítulo 8 la semana pasada y fue realmente una bendición grande ver el nuevo pacto. Hoy vamos a estar en Hebreos capítulo 9, leyendo hasta el versículo 15. 15 versículos, vamos a tomar la mitad de este capítulo, Hebreos 9. Y voy a empezar a leerlo, después iremos al trono de la gracia en oración un poco más. Hebreos 9, capítulo 9 y versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dios bendiga su preciosa palabra. Vamos a orar, vamos a pedir su ayuda. Padre, gracias por leer tu palabra. Tú has prometido, tú dices, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Y sabemos que solo por leer las Escrituras hay una gran bendición en nuestras vidas. Señor, tú quieres que hoy yo me dirija a mis hermanos para hablar de ti, de tus cosas. Y ellos saben, y tú sabes, Señor, que a menos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, el siervo que habla, el predicador, su trabajo puede ser en vano. Así que te pido, Señor, que tú tomes las palabras de tu palabra, lleguen a nuestro corazón, seamos edificados, y Señor, tu santo y bendito Espíritu, haga la obra, para que sea de Él la gloria y la alabanza y el poder. Dirígenos como has estado haciendo hasta ahora, lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a empezar en el versículo 15 para recordar lo que ahí dice sobre nuevo pacto. La palabra pacto es una palabra extraña para nosotros, porque tiene un doble sentido. La palabra en griego es diatheke. La palabra quiere decir pacto, pero también quiere decir testamento. Ahora, si pensáis por un momento, hay
bastantes diferencias. De hecho, un testamento es aquello que uno escribe cuando se muere para dejar a sus hijos todas las deudas. Más o menos, ¿verdad? Es lo que haces cuando ya sabes que vas a ir a la eternidad y haces un testamento. Todos sabemos lo que eso implica. Pero un pacto es un acuerdo. Y más que un acuerdo es un contrato. De hecho, aunque suene un poco raro cuando hablamos del matrimonio y decimos que es un pacto matrimonial, es un acuerdo mutuo. Es un punto donde uno firma un papel y hace una transacción. Lo mismo cuando hablamos sobre una compra, es decir, una hipoteca. Tú vas al banco y haces un contrato, firmas un acuerdo, realizas un pacto. Hoy es como hacemos las cosas, a través de papeleo. Años atrás uno se daba la mano y apretaba la mano y el pacto estaba finalizado. El acuerdo estaba hecho. Nada iba a cambiar eso. En el Antiguo Testamento, como veíamos la semana pasada, eran un poco más diferentes, sobre todo las cosas que se trataban a veces de compras o de cosas importantes. Uno agarraba un corderito o un becerro, lo partía en dos, y el que había firmado el pacto pasaba por medio. Y el otro decía, si no me pagas, haré lo que he hecho contigo con lo que he hecho con el cordero. Imaginaros la presión para pagar la deuda. Lo que nos llamaba la atención, decíamos la semana pasada, es que cuando Dios hizo un pacto con Abraham, no fue Abraham el que pasó por el medio, sino fue Dios. Y en ese aspecto, Dios iba a cumplir su pacto, iba a cumplir su promesa, y es algo extraordinario. Veíamos la semana pasada como el pacto que tenemos ahora, hecho no con un becerro, sino con Cristo, es superior al pacto antiguo testamentario. Por eso dividimos la Biblia entre lo que llamamos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y lo que estamos leyendo ahora en el libro de Hebreos tiene que ver con mostrar las diferencias. Ahora, yo creo, mirando a la congregación en esta mañana, muchos ya somos maduros en el Señor, hemos crecido en la iglesia, sabemos mucho del tabernáculo, y creo que puedo hablar con cierta seguridad de esto, pero a lo mejor, por aquellos que a lo mejor son nuevos en la fe, será bueno que dé repaso a algunas de las ideas o conceptos que aparecen aquí en Hebreos capítulo 9. Y empezaba con el versículo 15 porque el énfasis de ese versículo es claro. Así que, por esto es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y hablaremos sobre Cristo Jesús, el que firmó el pacto con su propia sangre, el que murió y al morir nos dio como herencia, no un montón de deudas, como antes decía, sino la vida eterna, ser llamados hijos de Dios y los privilegios que tenemos en Él. Pero me gustaría volver ahora al versículo 1 para empezar a desarrollar un poco lo que aquí nos habla de un tabernáculo y de unos muebles y de un santuario. Y cuando uno lo lee y nunca ha escuchado estas cosas, dice, wow, ¿esto qué es? Hace años tuvimos la oportunidad de estar en Estados Unidos, en Pensilvania. Hay una representación del tabernáculo a tamaño natural, hecho por los menonitas. Y cada vez, fuimos hace años una vez, lo visitamos, nos gustó tanto, que cada vez que hemos estado ahí, hemos vuelto a ese lugar, y de verdad me encantaría que pudiera verlo. Es impresionante, es tamaño natural, tamaño normal, y ahí te presentan todo, tienen un lugar, unas gradas donde la gente se sienta, y entonces ahí pueden ver lo que es, y después hacen una conclusión y presentan el Evangelio. De una manera tan clara, lo único que les falta es una invitación para que la gente se convierta. Y realmente nos impresionó mucho. Ahora, como nos puedo llevar a Pensilvania, vamos a usar nuestra imaginación. Y vamos a imaginar que volvemos en el pasado, estamos yendo ahí en el desierto, cuidado con los zapatos, se van a llenar de polvo y de arena, y nos acercamos al campamento de Israel. Es un campamento de tiendas de campaña hechas de piel de oveja y castor y otras pieles, y te vas acercando, todo es marrón, todo es oscuro, todo es, hay tierra, hay polvo, cuidado con el perro, vas andando por ahí, y de repente encuentras un lugar tremendamente luminoso. Las paredes están hechas de lino blanco, son blancas. La luz del sol refleja, casi te quedas ciego de ver esa pared.
Y hay una entrada hecha también de tela con diferentes colores. Ese lugar es el tabernáculo. Es el lugar de adoración de Israel. No es como Egipto. Los templos de Karnak y de Luxor, las grandes pirámides, lo impresionante, los que habéis estado ahí, sabéis lo impresionante que es ese lugar, y mucho más lo eran en aquel entonces, cuando dicen que las pirámides estaban cubiertas incluso de chapas de cobre que reflejaban la luz del sol, era impresionante. Pero Dios de Israel se manifiesta en una tienda humilde. En ese lugar, el tabernáculo, cuando pasas la puerta hay un atrio es un patio. Y lo primero que encuentras es un altar hecho de bronce. Hay ahí varios hombres, son los sacerdotes. Llevan unas vestiduras muy reconocibles, blancas. Hay un sacerdote mayor, el principal, que lleva una especie de peto con piedras preciosas, 12 piedras, que representan las 12 tribus de Israel. Y lleva el tumín y el funim, 2 piedras preciosas aquí dentro. Lleva también una especie de gorrito, de gorro, como las cocineras os ponéis a veces, pero tiene una chapa hecha de oro que pone Kodesh, voy a traducirlo, santidad al Señor. Es el sumo sacerdote. Ves ahí que hay gente que tiene corderitos, algunos tienen becerro, otros llevan palomas, tienen todos animales y lo llevan al sacerdote. El sacerdote sacrifica al animal, vierte la sangre, lo echa en el fuego, las llamas lo consumen. Pero si miras un poco más allá, hay una fuente que el sacerdote lava sus manos y se lava a él, quiere estar limpio. Y luego vas más allá y ves una habitación que más o menos la medida sería como de ancho como es nuestro local, más o menos. No tan largo, sería un poquito más corto, casi llegando a donde está la guardería. Y esta tienda está dividida en 2. El primer lugar, la primera habitación, le llaman el lugar santo. El lugar santo hay 3 muebles. Hay un candelabro, da luz, hay una especie de mesa con 12 panes que son cambiados cada día y están ahí. Hay también una especie de mesita pequeña que sale humo, es el altar del incienso. Y después hay una cortina gruesa, una cortina imponente. Nadie puede entrar a la siguiente habitación, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año es lo que puede hacer. El sumo sacerdote entra en ese lugar una vez al año, ha sacrificado un holocausto y derrama la sangre sobre un mueble que hay ahí. Este mueble se llama el Arca del Pacto. Es un mueble hecho de oro y de madera de acacia. Es algo precioso. Tiene 2 querubines con las alas extendidas en una plataforma de oro que se llama el propiciatorio. La cobertura. Es allí donde hay una columna que sube hacia arriba, una columna poderosa como de fuego durante la noche y de humo durante el día. Es la presencia de Dios. Se le llama la gloria del Shekinah. Dios está ahí presente. Esto que para los israelitas es tan conocido, para nosotros es algo extraño. Nunca lo habíamos visto si no hubiera sido ahí en Pensilvania, ¿verdad? Esta representación. Pero cada una de esas cosas que os he ido contando tiene un sentido espiritual para nosotros hoy. Si podéis venir por la tarde, estamos haciendo las enseñanzas del tabernáculo, si no mirarlo en vídeo, lo que significan. Pero cada una de esas cosas habla al creyente. Y no lo sabríamos si no fuera a través del Nuevo Testamento y del libro de Hebreos. El escritor de Hebreos, en estos primeros capítulos que hemos leído, en estos primeros versículos, habla de este tabernáculo, de este culto, de esta manera de servir y adorar a Dios en el Antiguo Testamento. Nos habla del versículo 2, el tabernáculo estaba dispuesto así, y empieza a hablar de las cosas que os he explicado, el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición, esos 12 panes que ponían cada día. El versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, donde solo el sacerdote podía entrar una vez.
el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Y perdonadme por eso, he dicho que el incensario estaba en el lugar santo, estaba dentro, estaba en el lugar santísimo. Cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, recordad la historia, y también las tablas del pacto, los 10 mandamientos, las 2 tablas. Y sobre ello los querubines, ahí está la descripción del arca, del versículo 5, que cubrían el propiciatorio, ¿ves? Las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y me paro ahí en esas palabras, porque son palabras poco tristes. Porque todo eso que os he explicado se perdió. El templo fue construido y lo llevaron ahí, pero durante la deportación babilónica, esos muebles desaparecieron. Bien, no quiero ser Indiana Jones, ni mucho menos. ¿Dónde están esos muebles? La realidad es que no lo sabemos. Hay varias teorías. Unos dicen fueron fundidos, los babilónicos los fundieron, el arca fue destruida. Hay una teoría que dice el arca fue llevada a Egipto, Indiana Jones, es una de las teorías, en la isla de Elefantitis, donde había una réplica del templo de Salomón, cuando la reina de Sheba fue y tuvo relación con él y ella quiso llevarse algo y se llevó el arca y la puso en Etiopía. Y esa es una de las teorías que hay, que está ahí en Etiopía. Otra de las teorías es que está en Roma, bajo las cuevas que hay ahí en el Vaticano. Porque la columna de Traciano se ve que los romanos están llevando un arca y están llevando el candelabro y piensan que se lo llevaron a Roma debido a esa columna de Traciano. Puede ser que sea así, pero mi teoría favorita es que está justamente debajo del templo, de lo que hoy es la explanada del templo, donde se encuentra la mezquita de Omar y donde hoy los palestinos tienen control de esa zona. Y sabemos que Jeremías, por lo que nos dice la tradición, escondió el arca en el monte Nebo. Es lo que otra tradición dice. Ahora, estamos hablando de muebles, de cosas que se tocan. Pero para el creyente, todo esto era figura del que había de venir. El tabernáculo, con todos sus muebles, su parafernalia, con todo lo que hay, muestra la obra del Señor Jesucristo. Y no quiero alargarme en esta mañana, pero para daros un pequeño sabor de boca de lo que significa. Recordad que el lino blanco significa la santidad. Es un lugar que nos habla de la santidad de Dios. La pared de entrada, la puerta de entrada, que es multicolora, nos habla de la gracia multicromática de Dios. La gracia de Dios que es para todo el que quiere venir. Está la invitación abierta. Y cuando entras, lo primero que ves es ese lugar donde la sangre corre y donde la ira de Dios se manifiesta, porque es de hecho de bronce, y el bronce representa la ira de Dios. El altar del sacrificio muestra la obra de Jesucristo. Y luego está el lavacro, donde uno es lavado y habla de la limpieza en la sangre de Cristo, y la obra del Espíritu Santo, y la palabra de Dios. Y luego está el lugar santo, el lugar donde tú tienes comunión con Dios, donde comes de su pan. Cristo es el pan de la vida. Donde oras, el incienso que hay ahí, donde hay luz, el candelabro, la palabra de Dios es la luz. Y por supuesto el arca tipifica al Señor Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz. El propiciatorio donde su sangre cubre nuestros pecados. Todo eso, hermanos, nos habla de la gloria de Dios en relación al creyente y cómo podemos disfrutar de una comunión cercana a Dios, aunque no sabemos todos los detalles, como hemos leído en este versículo 5. Versículo 6 dice: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahora, voy a centrarme en los siguientes versículos, justamente en el culto, en la reunión que ellos tenían, en las formas de adoración, y descubrimos pronto en estos versículos que eran inútiles, eran cansinas, no había propósito alguno, era todo ritualismo, si no se entendía el por qué lo hacían. Y lo leemos de una manera entrañable.
El versículo 8 dice, dando al Espíritu Santo a entender, perdóname, el versículo 7, pero en segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El pueblo que hacía pecados, que era ignorante en cuanto a esos pecados que hacía, pero que los hacía y continuamente, día a día, tenía que haber un sacrificio, un animal sacrificado, un incienso quemado, unos panes en la mesa. Aquellos que hemos sido católicos, apostólicos y romanos entendemos esto. Cuando teníamos que orar continuamente, rezar repetitivamente el Ave María y el Padre Nuestro, y cuando te preguntaban, ¿vas a ir al cielo? No lo sabemos. Hay un lugar que se llama purgatorio, donde uno va a purgar por miles de cientos de miles de años. Y tienes que poner velas para las almas que están en el purgatorio porque están a oscuras. Y tienes que orar o pagar dinero, pagando las bulas papales para poder sacar a una alma o dos de purgatorio. Si el Papa tuviera poder para sacar a las almas, ¿por qué no las saca todas? Porque quiere el dinero. ¿Verdad? La Basílica de San Pedro se construyó en la fe del pueblo, en el ritualismo del pueblo, aprovechando eso. Y nosotros hemos vivido eso. ¿Y de qué ha servido? ¿Cuántas personas hay fuera que creen en Dios, entienden lo que creen? O tienen una imagen de Dios pésima, sin esperanza, sin goce, sin ninguna solución en sus vidas, porque han creído en un culto vacío. Tristemente los judíos hoy en día están así. En el Muro de las Lamentaciones vi a rabines golpeándose contra la pared. Vi a hombres orando. Lo mismo que hay aquí. Inútil, una religión inútil. Sabemos y lo hemos dicho muchísimas veces. La religión no salva. La religión evangélica no salva. Venir a esta iglesia no te salva. Lo único que nos salva es la relación con Cristo, no la religión. Pero hermanos, todo esto que hemos estado hablando hasta aquí nos lleva a un punto que es importante en el versículo 9. Fijaros lo que dice el versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Marcad esas palabras. No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. ¿Y por qué no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia? El versículo 10 lo dice. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, diversas abluciones, quiere decir baños o lavamientos, esa palabra rara, abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. No puedes ser perfecto, no puedes limpiar tu conciencia, estás esclavo de tus pecados. Sí, siguiendo una religión, pero imperfecto. Ahora, con esto en mente, vayamos al versículo 12. Es un versículo que he marcado en muchas de mis Biblias. Este versículo es tremendo. Fijaros lo que dice. Versículo 11, para entrar en el contexto, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, esto se refiere a su cuerpo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas, los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¡Qué tremendo contraste! Mientras que la religión y los sacrificios y las muertes no podían limpiar la conciencia, el versículo 14 nos dice cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Nuestra relación está basada en la sangre del Señor Jesucristo. Y aquí es lo que ahora el escritor de Hebreos nos muestra esa importancia del nuevo pacto, del Nuevo Testamento.
Mientras que lo demás era todo religión, que no alcanzaba nada, ahora Cristo es una relación. Basada, hermanos, no en la sangre del Cordero, sino en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre limpia, esa sangre restituye, esa sangre, nos dice la Biblia, ha abierto el camino nuevo y vivo ante el trono. La sangre de Cristo nos protege del enemigo. La sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias. La sangre de Cristo tiene victoria sobre el mundo y sobre el pecado y sobre la carne. La sangre de Cristo es la base, el fundamento del nuevo pacto. El Señor nos dé más entendimiento de esta sangre. Hay un libro escrito por Reiner, se llama, un escritor inglés, que habla sobre el poder de la sangre. Y hermanos, qué poquito que conocemos de este poder de la sangre. He oído a hermanos cuando están siendo atacadas decir, invoco la sangre de Cristo. He oído a gente que está intentando sacar demonios y decir, por la sangre de Cristo. Lo vemos en el Nuevo Testamento. A veces se menosprecia la sangre de Cristo de maneras que no entendemos bíblicamente. Pero aún así os digo, hay poder en la sangre de Cristo. Déjame preguntarte esto. ¿Has sido lavado en la sangre del Cordero? ¿Has sido restituido en la sangre del Cordero? ¿Tienes la vida que te da la sangre del Cordero? La sangre del Cordero que limpia nuestra conciencia. Los psicólogos me hablan de la fatalidad de la culpabilidad humana. Muchas personas que se sienten culpables por cosas que han hecho, la culpabilidad les lleva a un lugar de desasosiego, de esclavitud, de no tener esperanza. La culpabilidad. Y no lo confiesan. Muchas de las enfermedades psicológicas es debido a la culpabilidad. Lo que hice o lo que no hice. Lo que dije. La culpabilidad hunde. La conciencia, del latín consciencia, que quiere decir conciencia, con conocimiento, es ese martillo en nuestra mente que va repitiendo lo que hemos dicho y hecho y hablado. Es un martillo continuo, nuestra conciencia. Y la Biblia habla de que la conciencia puede ser engañada. Por eso hay gente que no tiene conciencia, ¿lo habéis oído? Hay gente que hace cosas y ni tiene arrepentimiento. Pero hay gente que conciencia le golpea, le golpea, le golpea. Pero la sangre de Cristo, hermanos, limpia. Y nos da una seguridad. Lo he marcado también en el versículo 12. Habiendo obtenido eterna redención. La obra de Cristo no fue una obra a medias, fue una obra completa. Tenemos eterna redención porque Él nos dio esa vida eterna, la cual está en el Hijo de Dios, si crees en Él. Y por eso la vida eterna es una vida que dura mucho tiempo, es eterna. Pero tiene también que ver con la cualidad de esa vida. Nuestra vida eterna ya ha empezado. Bueno, hay una puerta por ahí, hay un valle que a lo mejor hay que cruzar. Se llama muerte, el valle de Thanatos. El valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Si el Señor no viene antes, es una puerta que cruzaremos todos. Pero hermanos, nuestra vida eterna ha empezado ya. No solo en el tiempo, sino en la cualidad. Él limpia nuestras conciencias, Él limpia nuestras almas, Él ha abierto el camino nuevo y vivo. Volvamos un momento al tabernáculo. La puerta está abierta, es la gracia de Jesucristo. El sacrificio está realizado. Fue Cristo que vino a este mundo para morir por el pecador. Hemos sido limpios, no en agua, sino en su sangre. Y ahora que estamos limpios podemos entrar ante la presencia de Dios y orar y tener comunión con Él. ¿No es esto una gran bendición? ¿Quién tiene el privilegio de ir al rey de España, a Felipe VI, y decirle algo? Hermanos, nosotros vamos a alguien mayor que a ese rey. Vamos al Rey de Reyes y tenemos la puerta abierta. Y Él extiende su cetro de misericordia. Él quiere tener comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha hecho un pacto con nosotros. Y es mejor que el antiguo pacto. Ha hecho un nuevo pacto. Y nos ha dado un testamento. Somos herederos de su gracia, herederos de sus privilegios, herederos de la vida eterna, y somos hijos de Dios, coherederos con Cristo,
es nuestra herencia espiritual. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran gozo! No me digáis que esto no tiene que levantar nuestro alma. Es mejor que nos haya tocado esto, que nos haya tocado la lotería. Nos da mucha más felicidad. Dios nos ama y ha firmado algo contigo y conmigo a través de la sangre de su Hijo. Espero que entender estas cosas y abrir un poco los ojos a la tipología, el simbolismo del Antiguo Testamento, nos haga entender los grandes privilegios que tenemos hoy en el Señor Jesucristo. Y un último pensamiento. El antiguo pacto empezó en la eternidad, cuando el Padre escuchó la voz del Hijo diciendo: heme aquí, envíame a mí. En el tiempo, Él vino a Belén de Judea para nacer de una virgen. En estos días de Navidad, recordemos el Hijo del pacto, el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es profunda, pero es preciosa. Tu palabra nos habla de cosas eternas y nos abre el entendimiento a cosas que no podríamos entender si no fuera porque están escritas. Y te pido, Señor, que nos hagas abrazar estos pensamientos con esperanza y que si aún hay alguien que no ha entendido lo que significa ese pacto con Dios, ese pacto con Cristo, tú toques el corazón y la vida. Señor, dirígenos a lo largo de este día, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie para